Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Yo quiero escucharte, iglesia. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Tenemos que disponer el corazón para darle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gloria al Señor. Dale un aplauso a tu Señor. Hay un momento de la historia donde el pueblo de Dios entra en una batalla.
Y Moisés le dice a su hombre de confianza, Josué: yo quiero que agarres hombres valientes y vayas allá. Yo estaré allá en la montaña para orar por ti. Y sucedía que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios ganaba la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo enemigo prevalecía sobre Israel. Las manos de Moisés empezaron a cansarse y vinieron sus hermanos Aarón y Hur y le pusieron piedras para que sus manos siempre estuvieran arriba. Siempre estuvieran arriba. Yo no sé cuál es tu batalla. Yo no sé cuál es tu batalla. Puede ser una enfermedad, puede ser un hijo que está en las drogas, puede ser el problema financiero. Pero yo hoy quiero que tú te pongas del lado de Dios, porque del lado de Dios es que vamos a poder ganar las batallas, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Y yo quiero que tú, antes de cantar esta canción, te aprendas este coro que va a aparecer en pantalla, que nos invita a ponernos del lado de Dios. Se está acabando el tiempo. Del lado de Dios. No hay chance para que lo canten a capela. Ya va a empezar. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Levanta tu mano, hermano. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy ¿de qué lado? De tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Lo mejor es estar siempre del lado de Dios. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Dile: eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy ¿de qué lado, iglesia? De tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Del lado de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice que nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que en Él somos más que vencedores. Ni tribulación, ni angustia,
¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si Cristo fue el que murió? ¿Quién fue el que murió? Cristo. En Él descansa nuestra salvación. Amén. Más que vencedor. Somos más que vencedores. Vamos, iglesia. Quiero que todos nos acompañen con esta canción. Tu resurrección venció la muerte. Raúl, pégate. Tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Dónde está el pueblo de Dios que no lo veo? Tu resurrección venció la muerte. Tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por Él como somos. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra, ¡Vamos! de fuerte tormenta, ¿Qué pasó? yo viviré confiado. ¡Qué vencedor! No le temo al mañana. Mi corazón está firme, firme en tu palma. Más que vencedor. No le temo al mañana. No le temo a guerra. No importa lo que pase. Más que vencedores. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. No te escucho, iglesia. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. No temo al mañana, mi corazón está firme. Aún en medio de guerra, soy más que vencedor.
que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Más que vencedores. ¿Dónde están los vencedores del Señor? La sociedad te dice cuánto tienes, cuánto vales. Hay una palabra en Hechos donde dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y eso era un honor, porque un discípulo siempre estaba a los pies de su maestro, escuchando lo que su maestro decía. Pero había una mujer que dice la Biblia que siempre estaba a los pies de Cristo. Siempre. María siempre estaba a los pies de Cristo. Y mira, no hay un lugar más alto en el que tú puedas estar, que es a los pies de tu maestro, a los pies del Señor. La sociedad te dice cuánto tienes, cuánto vales, pero el lugar más alto es a los pies de tu Señor. Dile al Señor aquí en este momento: quiero estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Arde mi corazón. Me perdonas.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. estar a tus pies, que estar a tus pies. Más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, grande que estar a tus pies. El lugar más alto en que un hijo de Dios puede estar es a los pies de su maestro, a los pies del Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso a aquel que te llamó. Gloria a Dios. Te llamó para Él. Para Él te llamó. Para Él. Vamos a sentarnos para ahora disfrutar de su hermosa palabra.
Buenos días, mis hermanos. Van a darme 30 segundos para tomar un vasito de agua porque la alabanza me conmovió un poco. Gracias, mi hermano Edo. Bien, definitivamente no hay lugar más alto y más grande que estar a los pies del Señor. Y estas circunstancias me hacen recordar que yo siempre, de pequeño, cuando asistía a la iglesia, me burlaba de mi papá terrenal, porque era muy llorón. Y bueno, aquí estoy. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre santo, por tu bondad, por tu amor, porque ciertamente entendemos que no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Entendemos, Padre, que tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el gran yo soy, el que no es palpable, el que es invisible, pero que sabemos que está y que existe, mi Dios. A ti te rendimos todo honor, toda honra y toda gloria. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, que podamos comprender tu palabra, que podamos entender hoy, salir renovados, Señor, entendiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo dejamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy nos toca continuar con nuestra serie Ser Radicales. Yo quiero que presten mucha atención el día de hoy porque vamos a tratar nuevamente de salir con algo en nuestras mentes donde vamos a llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro. Así es que presten mucha atención a la palabra del Señor, que siempre nos redarguye y nos instruye. Muy bien, el tema de hoy es el materialismo o Dios. Creo que nuestra respuesta es rápida y sencilla, ¿verdad? Es algo más o menos como cuando trabajo con matrimonios y les digo, Dios tiene que estar en medio de ustedes. Y ya yo tendría que cerrar la puerta e irme y no decirles nada más porque esa es la verdad. Pero los matrimonios siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo se come eso? Creo que hoy en esta reflexión vamos a tratar de ver cómo es que se come realmente el que Dios esté por encima del materialismo o que sea al revés. Y que lo veamos en nuestras propias vidas y lo hagamos una realidad. Muy bien, nos dice la sabiduría humana. El concepto de materialismo lo determina de la siguiente forma. Dice que es un sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solo existe la materia y que reduce al espíritu a una consecuencia de ella. Es decir, lo que se ve, lo que se toca, lo que es palpable es lo único real. En síntesis, lo material precede a todo. Es decir, incluso es antes de la conciencia o el pensamiento. Y el pensamiento es producido por un nivel superior de la materia. Eso es lo que nosotros tenemos como concepto allá afuera, lo que a nosotros nos han enseñado. Y queramos o no, y aún nosotros siendo cristianos y viendo que realmente tenemos un Dios impalpable, todopoderoso, a veces, o muchas veces, más tal vez de las que nosotros quisiéramos, estamos guiados y estamos sostenidos por lo que vemos y por lo que palpamos. Ok, vamos entonces, ustedes saben que siempre me gusta ir al origen. Así que dice Génesis 1:1, que todos lo hemos oído muchas veces. Dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? ¿Cuándo? En el principio. El principio es el inicio, el comienzo. ¿Quién nos dice la palabra que es el creador? Dios. Y dice que es el creador de los cielos y la tierra. Todo lo que hay, todo lo que existe. Incluso la palabra de Dios dice que hasta las estrellas tienen nombre y Dios las conoce. ¿Por qué? Porque Él las hizo.
entonces nosotros todos tenemos claro que Dios es nuestro creador. Amén. Ahora bien, nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios es ¿el espíritu se ve o no se ve? ¿Están seguros? Estamos seguros de eso, ¿verdad? Nos dice también Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Se refiere a quién? Al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. No se ve. Primera de Timoteo 1:17 nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve a repetir que el Rey de los siglos, inmortal e invisible, no se ve. Ahora bien, nos cuesta, nos sigue costando, y vemos a la luz de la palabra de Dios, que es una verdad, que Dios no se puede ver y es el creador de todas las cosas materiales. La ciencia nos dice que lo material precede a la conciencia y al pensamiento. O sea que lo visible precede a lo invisible. La palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que lo invisible precede a lo visible. ¿Sí me siguen? ¿Cierto o falso? ¿Creemos en esto? Muy bien. Entonces continuamos. ¿Cómo es entonces que el hombre, nosotros mismos, en nuestro día a día, cuando estamos allá afuera, fuera de este contexto donde nos ponemos a pensar en la palabra de Dios, a veces se nos olvida y empezamos solamente a ver y a percibir lo que puedo tocar? Y se me olvida lo invisible. ¿Desde cuándo pasó esto? Y vamos a seguir tocando algo que seguramente ustedes también lo han escuchado muchas veces. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 7. Nos dice la palabra lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí están hablando ¿de quién? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué dice que fueron abiertos qué? Sus ojos. Hay algo que siempre me llamó la atención, mis hermanos, y lo voy a tocar aquí en la Biblia. Esto no aparece ahí en los apoyos. Dice unos versos antes, en el verso 5 del capítulo 3 de Génesis, le dijo la serpiente antigua, el enemigo, al hombre: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué le dice que serán abiertos? Sus ojos. En el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Yo pregunto, ya Eva no veía, sí veía, ¿verdad? Y ya había visto los frutos del huerto más de una vez. ¿Cierto o falso? Esto llévenselo para la casa. ¿Por qué entonces en ese momento ella decidió que era apetecible un fruto que ya ella había visto? Y yo imagino, como el Señor nos dice que todo lo hizo bueno, en ese tiempo todos los frutos deben haber sido perfectos y buenos. ¿Y por qué en ese momento ella vio? Y luego, el verso que acabo de leer dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Fue en ese momento que ellos vieron su desnudez o ya la veían desde antes? Les pregunto. Alguien dijo desde ese momento, pero es desde antes. Ya ellos se veían.
y estaban desnudos. ¿Por qué en ese momento perciben, se percatan, se dan cuenta de que están desnudos? Ahí está lo interesante, ¿verdad? Ahí está lo interesante. Por supuesto que aquí se refiere la palabra de Dios cuando dice que estaban desnudos, era que percibieron de alguna manera, en ese mismo momento que comen del fruto, cayó, ¡pac!, de golpe, les cayó la locha. Bueno, esta expresión creo que la mayoría las puede entender aquí, ¿no? De los mayorcitos, percibieron, se dieron cuenta del mal. En segundo, ¡pac!, les cayó y se dieron cuenta del mal. Ahora, ¿quiere decir que lo material sea malo o que sus cuerpos eran malos? No, en absoluto. Pero pasa algo interesante en este momento, porque también Satanás les había dicho, tranquilos, no moriréis. Y el Señor les había dicho, si comen del fruto, ¿qué les pasa? Moriréis. Ahora bien, Adán y Eva murieron en su cuerpo en el momento que comieron el fruto. No. Pero sí murieron. ¿En qué murieron en ese momento? Espiritualmente. Si mueren espiritualmente, son incapaces de ver lo invisible. ¿Cierto o falso? Muy bien. Y en ese mismo momento se percatan ¿de qué? De la materia, de su cuerpo. Ahora bien, ¿a qué le dieron en ese momento más importancia entonces? Al cuerpo que al espíritu, porque el espíritu había muerto. Interesante, ¿verdad? Y nosotros somos herederos de esa naturaleza. Por eso para nosotros se nos hace difícil ver lo invisible. Y siempre vamos por esta vida viendo lo visible. A pesar de conocer al Señor, a pesar de que estamos aquí y conocemos esto conceptualmente, se nos hace difícil cuando salimos y nos bombardean con todo lo visible, todo lo tangible, vamos olvidando lo invisible. Porque no está en nuestra naturaleza de la forma correcta como lo tenían Adán y Eva. Por eso les digo a los matrimonios que es aquí cuando ellos piensan y caen en cuenta. Cuando entonces Adán y Eva antes del pecado no se daban cuenta de que estaban desnudos, ¿a qué le daban ellos primacía y en qué vivían? En lo espiritual. Qué interesante. Y eso entonces nos explica muchas cosas desde este mismo momento. Y entonces vemos que radicalmente voy a terminar hoy con algo que siempre escuchamos por ahí. ¿Quién es primero, la gallina o el huevo? ¿Verdad, Pastor Vladimir? ¿Quién es primero? Dos cosas tangibles, el huevo y la gallina. ¿Quién será primero? Acabamos de entender, y si entendemos esto, en pocas palabras, que primero no es lo visible, sino lo invisible. O sea que primero es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador de todas las cosas. Y si Él es el creador, lo invisible, luego viene la gallina. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra de Dios nos dijo que hizo los animales. Y después viene el huevo, porque el Señor en su magnificencia, Él decidió que fuera así. Así como usted y yo venimos ahora de un espermatozoide y de un óvulo. Y en el principio provenimos del polvo. Un solo amén. ¿Sí vamos entendiendo, mis hermanos? Es algo sencillo desde el Génesis. Amén. Entonces, nosotros somos creados y debemos entender lo que hace, lo que es y quién es y para quién somos el Dios invisible, todopoderoso. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar, tienen por ahí sus hojitas para entrar en el tema de hoy y vamos a ver al profeta Ageo. Dicen que es un profeta menor, no por importancia, sino sencillamente porque su libro tiene 2 capítulos y los profetas menores son porque
sus libros son pequeños, son de pocas palabras, pero muy profundos. ¿Ok? Otra cosa interesante es que el profeta Ageo venía a decir la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, ¿verdad? Y la decía tal cual. Ahora, hay algo que a mí me sorprende el día de hoy, cuando le dicen la palabra profética que van a tener es de bienestar, bonanza, salud. Y lo extraño es que cuando yo leo la Biblia, los profetas venían para exhortarnos y decirnos las cosas que estábamos haciendo mal. No le encuentro mucha similitud a esto. Por otro lado, nos dice también la palabra de Dios que Jesús, a quien nosotros seguimos, no tenía dónde recostar su cabeza. Y nosotros, los seguidores de Cristo, queremos tener un bienestar material. Es raro. Yo no quiero decir, no me entiendan, no me malinterpreten mis hermanos, que el dinero o lo material sea malo. No lo es. Porque lo material no tiene esencia ni espíritu. No es bueno ni malo. El que lo hace bueno y malo es el hombre. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo no entiendo que lo invisible, si a mi Dios, es superior a lo material? Ahí es donde radica el problema. Y entonces vemos que este profeta Ageo, viene a indicarnos o a enseñarle al pueblo de Israel en ese tiempo, el pueblo del Señor, lo siguiente. Y vamos a ver hoy, ahí en nuestra hojita que tenemos de apoyo, 4 pasos para renovar mi decisión, para renovar mi mente. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la renovación que vamos a ver hoy? Yo entiendo que ya conceptualmente sabemos, al decirle qué prefieren, el materialismo a Dios, qué prefieren, el mundo a Dios, todos van a contestar que prefieren a... ¿Que prefieren a? Dios. Ok, estamos convencidos entonces de eso. Pero más allá de estar convencidos, por eso les mencionaba antes, igualmente cuando les digo a los matrimonios, ¿saben quién tiene que estar allá en medio de ustedes? Te contestan Dios. Perfecto. Pero salen a sus casas y Dios no está por ningún lado. Eso es justamente lo que quiero que hoy entendamos. Sabemos conceptualmente que Dios está por encima de lo material, pero vamos a hacerlo vida y vamos a entender en esta reflexión qué es lo que el Señor tiene para nosotros, viendo lo que la palabra que le mandó a Ageo decirle al pueblo de Israel en ese momento. Ok, vemos entonces el primer punto, que es hacia dónde dirijo mi tiempo. Hay una reprobación, va ahí, no sé si lo tienen ya escrito en sus apoyos, pero es reprobación al pueblo. Dice la palabra de Dios en Ageo, después lo leen en casa, si quieren leen todo el libro, que son solamente 2 capítulos, y lo leen del versículo 1 al 15, que es el primer capítulo que vamos a tocar el día de hoy, pero solamente vamos a ver algunos versículos de este primer capítulo. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Dirigiéndose al pueblo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso está en Ageo capítulo 1, verso 2. Ahora bien, nos situamos en el tiempo. ¿Quién era el que estaba hablando? El profeta Ageo. ¿A quién le estaba hablando? A Zorobabel, gobernador de Judá en ese tiempo, y a Josué, el sumo sacerdote. Esto en el año 520 a.C. ¿Ok? ¿Y qué pasaba en este tiempo? Ellos habían estado sometidos, ¿se acuerdan?, al imperio babilónico durante 70 años, pero había salido un remanente autorizado por el rey Ciro, como de unas 50,000 personas, nuevamente hacia Jerusalén, y les habían autorizado el poder reedificar el templo, específicamente el templo. Y eso había sido unos 16 años antes del 520
que es donde nos situamos aquí en el relato. Ahora, ¿qué había pasado en todo este tiempo? Vemos que lo primero que se construyó fue el altar de los sacrificios. Esto más o menos en el año 534, o sea, unos 16 años antes. Y luego pararon la construcción durante 2 años. ¿Por qué pararon la construcción? Porque habían muchos enemigos del pueblo de Israel, que viendo que habían regresado a su tierra y que estaban reconstruyendo o que querían reconstruir el templo, se opusieron. Ahora bien, ¿por qué se opusieron? Vinieron con engaños al rey diciéndole que eran un pueblo subversivo, que se levantaba, que era peleón, entonces que mejor no los dejara construir. Y ellos suspendieron la construcción durante 2 años, pero se quedaron en este sitio. Ahora bien, ¿por qué entonces ellos no quisieron continuar? Tenían en su mente, obviamente estas 50,000 personas, decir, bueno, posiblemente no sea el tiempo. De hecho, no tenían mucho dinero ni mano de obra. Tenían enemigos hostiles, estos que resistieron la obra. Recordaban tiempos más fáciles en Babilonia. ¿Se acuerdan? Tal vez como el pueblo de Egipto cuando los saca Moisés y pasan esos 40 años y los primeros días se acordaban, oye, mejor no hubiéramos salido de Egipto, que en Egipto estábamos bien. Asimismo, estaban recordando seguramente estas personas y dejaron la reconstrucción del templo. Entonces, el Señor les dice abiertamente a través de Ageo, este pueblo dice, es importante esta parte, ¿no? Porque el Señor siempre habla con mucho amor a su pueblo, ahora en la actualidad a sus hijos, pero cuando dice este pueblo, es como si viniera a nosotros y nos dijera, estos hijos, o esta creación. O sea, estaba disgustado realmente, estaba disgustado por este tiempo que había pasado sin que ellos reedificaran el templo. Y dice, ustedes dicen que aún el tiempo de la casa que sea reedificada, la casa de Jehová, o sea, mi casa, no es el momento. Por todas las excusas que escuchamos, por todo eso que parecía que ellos podían tener razón, por todas esas cosas que ellos incluso pareciera que espiritualizaron un poco su objeción, porque decían, bueno, si es verdad que venimos de un sitio donde estuvimos cautivos 70 años, venimos aquí a la tierra, está destruida, no hay material, no hay dinero, no tenemos mano de obra. Entonces se excusaban. ¿Alguna similitud con algún presente aquí cuando yo digo, perdónenme por esto tan radical y que tal vez me atañe directamente? Cuando un miércoles de oración digo, no, es que salgo cansado del trabajo y yo no puedo ir ahí. No, es que hoy no puedo salir antes porque tengo mucho trabajo. Yo les voy a decir de mi parte. Hace unos años atrás, cuando mis hijos eran niños y yo tenía que llevarlos al fútbol, hermanos, yo dejaba de trabajar a las 3 de la tarde para llevarlos hasta el Paraíso, al San Agustín del Paraíso, a que jugaran fútbol. Y me quedaba con ellos y después los traía. Pero yo no tenía tiempo para venir al miércoles de oración. Escucho las moscas. Zumba. Eso es cuando nosotros ponemos excusas aparentemente buenas, incluso hasta espirituales, porque yo me estaba encargando en el ejemplo mío de mis hijos. Y la familia es importante, no lo podemos negar. Pero hoy cada uno de nosotros va a determinar qué es lo importante verdaderamente. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Dice en nuestro bosquejo, ¿qué edificación construyo en este tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué realizo en todo este tiempo? ¿Dónde yo debo poner mi esfuerzo y mi tiempo? Entonces,
El punto 2 es ocuparnos en la edificación equivocada. Continúa diciendo el profeta Ageo. Entonces vino palabra de Jehová, nuevamente vemos, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Nuevamente habla el Señor a través del profeta diciendo, este pueblo, obviamente disgustado con sus malas excusas y prioridades, están en sus casas adornadas, arregladas, lujosas, y el templo aún está en ruinas. Es decir, aquí nos sigue revelando la palabra de Dios que en estos 16 años, nuestros hermanos, el pueblo de Dios en ese tiempo, dijeron, sí, no, tenemos todas estas excusas, perfecto, no podemos construir el templo. Pero parece, según nos relata la palabra de Dios, que para sus casas sí tuvieron tiempo, fuerzas y dinero. Y nos dice que estas casas aterzonadas nos hablan de esos techos, como lo había mencionado también hace un tiempo la pastora Olga, que estos artesonados son esas cosas lujosas, ornamentos lujosos que se colocan en los techos de casas adineradas. El Señor nos está revelando entonces a través del profeta diciendo, si tienen tiempo, si han transcurrido estos 16 años donde ustedes han podido arreglar sus casas y viven en sitios buenos, muy buenos. Y nuestra iglesia, nuestro templo, solamente tiene el altar, que fue lo que pudieron construir. Donde hacen los sacrificios, ahí está. Unos 4 ladrillos y todo lo demás en ruinas alrededor. Pero no importa, con eso se conforman porque ahí van a entregar su sacrificio y van a pedir perdón. ¿Sí me están entendiendo lo que pasaba con el pueblo? No podemos, ellos decían, o tal vez decían, no podemos hacer mucho en el templo, trabajemos primero en casa. Dios quiere que preste atención a las cosas del hogar. ¿Sí se fijan cómo ponemos buenas excusas o aparentes buenas excusas muchas veces? Yo no vivo de manera lujosa, para ellos tal vez, ¿no? Yo tengo ahí parado en la puerta solamente un dromedario. Dromedario es aquel camello, por llamarlo así, es dromedario, ¿no? Con una sola joroba. Tal vez el vecino tenía un camello, el de 2 jorobas, ¿saben? Yo tengo tal vez en mi casa, no, pero yo nada más tengo una camioneta Sport Track, una doble cabina, pero el que está al lado tiene una 4Runner último modelo. Tal vez eso decían ellos. Yo vivo de manera bien, pero no tan bien, pudiera ser mejor. Así es que bueno, eso me excusa a mí para yo no hacer el templo que estaba en ruinas, solamente el altar. Pero yo no vivo de manera tan lujosa. ¿Sí me van entendiendo? ¿Les parece conocido esto? Ok. Sigue diciendo el Señor en su palabra, a través del profeta Ageo, mediten bien, piensen en sus caminos. Creo que ahí es que empiezan a entender el porqué de su situación, que vamos a ver más adelante, el por qué ellos estaban pasando, a pesar de sus buenas casas, a pesar del buen sitio donde estaban, ellos en ese momento estaban pasando trabajo. Vamos a verlo ahora más adelante. Y además creo que también ya empiezan a entender dónde radica el principio de su prosperidad, o el principio de la prosperidad que podemos ir entendiendo nosotros también. Ok, seguimos entonces y dice, obedeciendo y cambiando el rumbo. Tercer punto, trabajar en obediencia. Continúa diciendo ahí en Ageo, así ha dicho
Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Es interesante que el Señor, antes de esto, en el punto anterior que vimos, les dijo: siembran mucho y recogen poco, comen, beben y no quedan satisfechos, trabajan y lo que trabajan se les desvanece, trabajan y salen y van al Gama y se gastan $20 y salen con una bolsita. ¿Cierto o falso? ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué ha pasado con el pueblo? El pueblo va entendiendo y el Señor le sigue diciendo, ahora les vuelve a repetir, vas por mucho, quieres abarcar mucho y recibes poco. Lo guardas en tu casa y dice la palabra de Dios, y yo lo disiparé en un soplo. Tremendo lo que le está diciendo el Señor. Si ustedes se fijan en lo material, yo lo voy a desvanecer de un soplo porque no se están encargando de lo que yo les mandé, que es reedificar el templo. ¿Por qué? Y el Señor le dice a través del profeta, lleva la pregunta y trae la respuesta. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El Señor les vuelve a repetir, primero les había dicho que comían y no se saciaban, y les vuelve a decir palabra más dura y con una respuesta. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo no había reaccionado. Parece que no estaban muy convencidos. Y todavía les dice en su amor y misericordia, les indica, traigan madera del monte. Y esto al parecer muestra que parte de esa madera, parte de lo que el Señor les había indicado que construyeran para construir el templo, del material para construir el templo, lo tenían cerca. Pero a pesar de eso, igual no se decidían a empezar o a continuar. Vuelve el Señor a decirle que están yendo por la vía y el camino equivocado. Y en ese tiempo, hermanos, el no tener o carecer de lluvia era verdaderamente una gran desgracia para un pueblo agricultor, para un pueblo que tenía viñedos, que tenía trigo y que necesitaba de eso para poder subsistir. Y el Señor había detenido la lluvia. Se hace notable entonces cuando tristemente se antepone lo material a Dios. Se pierde todo. Muy bien, continuamos. Reestructurando el orden. Punto 4. El despertar espiritual para ejercer lo material. Dice así la palabra del Señor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios.
y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es interesante aquí también ver cómo el Señor, hablando del tiempo, de lo importante que es el tiempo y de lo importante que obedezcamos, es que en todo el libro de Ageo nosotros encontramos precisamente las fechas de cuándo inicia, cuándo termina y de cada una de sus 4 profecías a lo largo de estos 2 capítulos. Y aquí nos está indicando al final de este capítulo 1 que si empezaron en el primer día del mes que ahí indica y termina esto en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío y empezó todo en el día 1 del mes sexto en el segundo año del rey Darío, quiere decir que toda esta exhortación se tardó 24 días para que el pueblo pudiera reaccionar. Y el Señor abiertamente les dice. Ahora bien, lo interesante aquí, mis hermanos, es que vemos nosotros, decíamos hace un ratico, que cuando se dio cuenta Caín que estaba desnudo. Perdón, Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cuándo se dan cuenta de que estaban desnudos? En el momento del pecado. Perfecto. ¿Pero qué pasa ahí en el momento del pecado? Perfecto, fueron abiertos sus ojos. ¿Pero mueren qué? Espiritualmente. Y dice aquí, en Ageo, abiertamente, ¿qué es lo que despertó Jehová en Zorobabel? En Josué y en el pueblo. Hasta que el Espíritu no se despierte, nosotros vamos a seguir viendo lo material por encima de lo invisible. Mis amados hermanos, y para ir concluyendo con nuestra reflexión del día de hoy, ¿qué era lo que estaba construido hasta este momento ahí? Verdaderamente, ¿qué era lo que estaba construido del templo? El altar. El altar en medio de ruinas. Yo sé que va a sonar un poco fuerte, mis hermanos, pero nosotros hoy entendemos que ¿quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién? Los hijos de Dios, nosotros. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro templo? Por fuera estamos artesonados y aparentemente bien, aparentemente pintaditos y bonitos y con buena estructura ósea o muscular. ¿Y cómo está donde nosotros vamos a adorar y a pedir perdón? ¿Cuál es nuestra excusa para no ir a adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos adorar en espíritu y en verdad si nuestro altar, nuestro templo está destruido? ¿Cómo podemos si siempre vamos a tener una excusa material frente a nosotros y además la espiritualizamos como hizo el pueblo de Dios en ese momento? Y decimos, bueno, no es el tiempo, todavía voy a esperar un poquito más. Mis amados hermanos, creo que les traigo esto porque yo sé que el Señor siempre trabaja con
los que traemos la palabra de Dios. Y muchos años, les conté hace un momento lo que yo hacía con mis hijos. Y yo nazco en un hogar cristiano. Y siempre decía que mensos los israelitas que tuvieron que pasar 40 años por un camino de 7 días. ¿Cómo es posible? Porque tenían el altar destruido. Y no podían pasar a la tierra prometida hasta reconstruir el templo. No podían pasar a la tierra prometida hasta reconstruir sus vidas. Yo nazco en un hogar cristiano, tengo 53 años. Bueno, prácticamente nazco desde los 7 años. Saquen sus cuentas de cuánto es. Yo desde pequeño escuchaba esa historia del pueblo de Israel. Y desde pequeño decía, qué bruto. Y yo me doy cuenta mucho tiempo después, casi 40 años después, de que mi altar estaba destruido. Y que si no acomodamos el templo del Señor, no vamos a poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Que esos aplausos sean solamente para el merecedor de todo honor, toda honra y toda gloria. Y si usted y yo estamos entendiendo esto, mis amados hermanos, vamos a ser radicales en que nos debemos solamente al Dios invisible, el Dios omnipotente, ahí donde debemos estar, a los pies, rendidos a los pies de ese Dios que no vemos y que es el único capaz de transformarnos, que es el único capaz de reedificarnos y que es el único a través del cual nosotros podemos ver las cosas tangibles. Así como Adán y Eva murieron en su momento espiritualmente, nosotros tenemos ya la capacidad, los hijos de Dios, de haber revivido en el Espíritu Santo. Y tenemos entonces las herramientas para vivir con lo tangible, usándolo de manera correcta. Y quiere el Señor que el templo, que hoy es cada uno de nosotros, somos el templo de Dios, esté de forma correcta para que espiritualmente podamos servirle a través de lo material, que empieza por nosotros mismos. Porque así como Adán y Eva se dieron cuenta y se miraron y se vieron en lo material, así nosotros nos vemos ahí, en lo material. Pero es a través de lo material que podemos servir a nuestro Dios en esta tierra. Porque sin cuerpo no podemos servir. Pero que ese cuerpo sea bien reedificado para servir al Señor. Hoy quiero, mis hermanos y amigos que nos visitan, si hay alguno que no ha conocido a ese Dios invisible, a ese Dios todopoderoso, no va a poder vivir, solamente va a ser un zombie allá afuera. Porque así como les digo, también a matrimonios nosotros cambiamos el orden. El orden es que el Espíritu de Dios es el que comanda nuestras vidas a través de nuestro espíritu. Y luego nuestra alma, que es la esencia de cada uno de nosotros, porque el cuerpo es solamente la caparazón, el carapacho, como quieran llamarle. Pero sin alma no tienen vida. Y sin el Espíritu de Dios no saben cómo manejar esa alma y ese cuerpo. Y el punto es que primero está el espíritu, después el alma y después manejamos el cuerpo. Pero desde el pecado lo tenemos al revés. Vemos nuestro cuerpo como lo vieron en el pecado Adán y Eva, y de ahí empezamos a trabajar a través de nuestros sentidos. Y muy poco llegamos
a tener esa relación con Dios a través de nuestro espíritu. Y eso es lo primordial. Y si no tienen a Dios, no pueden tener esa relación perfecta. Así es que los que en esta mañana no conocen a ese Dios invisible, todopoderoso, por el cual pueden entender solamente las cosas materiales, yo les pido que repitan conmigo esta oración. Cierren sus ojos, por favor. Intercedamos juntos por tu familia y nuestros hermanos como iglesia. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Primera de Juan 5:14. Acompáñanos a la reunión de oración presencial todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Oremos sin cesar. Y 1 kilo menos en tu despensa es 1 kilo más para alguien que lo necesita. Trae cualquier alimento no perecedero y ayudemos a nuestros hermanos con la cesta del amor. También los domingos a partir de las 8:30 am tenemos Academia Bíblica. Consulta en Secretaría los cursos disponibles para la ruta hacia tu desarrollo espiritual. Y el próximo domingo a las 10:30 am seguiremos con nuestra serie Radical, un estilo de vida. Trae a tu familia y acompáñanos a adorar a nuestro Señor.